escuche, lo que tiene que hacer ahora o cómo tiene que responder en este tiempo. Por eso es que hay gente que dice, me da miedo, pastor, creer. Me da miedo, pastor, hacer esto porque ha tenido malas experiencias. Y esas malas experiencias los han llevado a sacar conclusiones completas que hoy día se paran en ella y no pueden avanzar. ¿Sabe por qué? Porque esa mala experiencia, una parte que ellos alcanzaron a ver ahí, los llevó a tomar decisiones en este tiempo. Y es por eso que muchas veces decidimos cosas como, por ejemplo, yo no puedo avanzar, esto yo no lo podré hacer, esto lo coloco yo por tomar alguna idea. Esto no es para mí, mejor me quedo aquí porque esto siempre termina igual. Son decisiones que muchas veces tomamos nosotros a través de esas experiencias que tomamos. Escúcheme, sacando conclusiones completas de una parte o de una situación X que usted y yo vivimos. Y sabe usted que muchas veces esto no lo decidimos por rebeldía, sino que lo decidimos porque muchas veces eso es lo único que alcanzamos a ver. Y como es lo único que alcanzamos a ver, decidimos conforme a lo que alcanzamos a ver. No por rebeldía, sino que porque esa es la parte que conocemos nosotros. Una parte, un fragmento de la historia o de lo que estamos viviendo, pero no lo que viene o lo que puede suceder. Y sabe usted que la Biblia nos cuenta una historia muy parecida. Por eso es importante de repente llevar lo que vivimos a lo que está escrito, porque nuestra vida está plasmada aquí. Lo que se escribió para nuestra enseñanza, ¿cierto? Se escribió. Y sabe usted que la Biblia nos cuenta una historia muy parecida. Y esa historia es la historia de un hombre que durante años solo conoció una parte de la realidad. Y esa parte de la realidad fue la oscuridad. Y no porque quisiera. Escuche bien, esa parte de la realidad de él fue la oscuridad y no porque él quisiera, sino porque nunca él había visto otra cosa. Sino porque nunca él había visto otra cosa. La Biblia cuenta que un día Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Este hombre nunca había visto nada, nunca había visto el mundo. Este hombre nunca había visto un rostro, el rostro de alguien. Y la Biblia dice que Jesús lo sana, que el milagro ocurre. Pero ¿sabe qué es lo más llamativo de esta historia? Es que después del milagro comenzaron los problemas. Lo llamativo es que después del milagro comenzaron los verdaderos problemas para este hombre. No comenzaron cuando era ciego, no comenzaron cuando estaba en esa condición, sino que comenzaron cuando Cristo interviene en la vida de él. Porque los religiosos de esa época comenzaron a discutir, comenzaron a cuestionar y analizar lo que había sucedido con este hombre ciego que ahora podía ver. Y unos decían, este hombre no viene de Dios. Otros decían, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Aquí cada uno estaba viendo una parte. Escúchame bien. Cada uno estaba viendo una parte, cada uno estaba sacando conclusiones desde lo que alcanzaban ellos a ver. Y vamos a leer la historia allí en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 14. Vamos a tocar la historia completa, pero entramos. Mira al de al lado y dígale, hoy día vamos a aprender a no solo ver una parte de nuestra historia. Juan capítulo 9, verso 1 al 14, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Es importante que nosotros, escuche, aprendamos y aprendamos de lo que está escrito para nosotros. Somos carta leída, dice la Biblia. Dios trazó un camino para nosotros. Y cuando llevamos nuestra vida a lo que está escrito para nosotros, a usted y a mí no nos puede ir mal. ¿Sabe por qué no nos puede ir mal? Porque fue Dios el que trazó ese camino y puso a alguien también para guiarnos en medio de ese caminar. Por eso es importante llevar nuestra vida, lo mínimo llevar lo que dice tu palabra. ¿Qué es lo que está escrito, Señor, para mí? Y en medio de esa pregunta, ¿sabe lo que va a venir? La respuesta de parte de Dios, porque usted no está buscando caminar conforme a su camino, conforme a lo que piensa, sino que siempre está buscando caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que es esa voluntad la que va a traer buenos resultados a nosotros, la que es agradable, la que es perfecta para nuestra vida.
Juan capítulo 9, verso 1 al 14 dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿por qué muchas veces vamos a enfrentar situaciones o vamos a tener que vivir situaciones? Porque hay algo que Dios quiere mostrar, que Dios quiere mostrar en nuestra vida o a través de nuestra vida, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Escúchame bien, él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió a él y dijo: aquel hombre se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Escuche, mire qué importante es la obediencia. A veces van a haber cosas que no vamos a entender. A veces van a haber cosas que no vamos a poder comprender. Van a ser cosas, de repente vamos a tener que enfrentar cosas, hermano, que no van a cuadrar con nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, o muchas veces con lo que usted y yo ya conocemos de la historia. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Amén. Bien, la Biblia dice que le preguntaron al hombre que fue sanado, que le preguntaron a sus padres también, lo vamos a ver en la historia, que preguntaron estos fariseos una y otra vez, y el hombre que no sabía explicarlo todo, el hombre que no tenía respuesta larga o que no tenía estudio bíblico para lo que le preguntaron, solo dijo algo muy simple, algo muy claro. Él dijo: una cosa sé, dijo. Esa fue la respuesta de él: que yo era ciego y ahora veo. Escuche, todos les preguntaban: ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo eso? No sé. Yo una cosa sé: que yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? Y ahora veo. Y si meditamos un poquitito en esto, nos vamos a dar cuenta que eso que dijo este hombre es muy fuerte. Escuchen, muy fuerte, es poderoso. Porque el hombre no se queda con la parte de la historia, escúcheme, o con esa parte que él conocía de su historia. No se enreda ahí, sino que dijo: no, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver, dijo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sucedió? No lo sé. Lo único que sé es que sucedió. Eso da a entender. Porque él no pretendió entenderlo todo, tampoco discutió, no se enredó ni tampoco sacó conclusiones apresuradas, sino que él solo reconoció lo que Dios había hecho en su vida. Escuche bien, él reconoció lo que Dios había hecho en su vida. Él no empezó a sacar conclusiones: ¿quién es este? ¿Será profeta? ¿No será profeta? Sino que él reconoció lo que Dios había hecho en su vida. Y esto, hermano, nos debe enseñar algo muy importante. ¿Y sabe qué es? Es que la fe no siempre tiene explicaciones completas. Es que la fe no siempre tiene explicaciones completas para nosotros. Él dijo: no sé, yo era ciego y ahora veo. La fe no siempre tiene explicaciones completas.
pero sí puede llevarnos a tener convicciones firmes. La fe no puede tener a lo mejor explicaciones completas, pero escuche algo, sí nos puede llevar a tener convicciones firmes. ¿Por qué? Porque a veces Dios no nos da toda la información. Pero Dios sí nos da la suficiente luz para no quedarnos atrapados en solo una parte de la historia que nos ha tocado vivir. Este hombre no quedó atrapado en su historia, en lo que le pasó ayer, en lo que sucedió ayer, en cómo nació, sino que dijo, no sé. Lo único que sé es que ahora veo. Nosotros muchas veces nos enredamos, escúcheme, en decisiones, en situaciones, en experiencias que nos ha tocado vivir. Escuche, nos enredamos y muchas veces sacamos conclusiones apresuradas, tomamos decisiones grandes. Escuche, solo por lo que hemos vivido sin poder ver lo que viene para nosotros. No sé si me está entendiendo. Muchas veces sacamos conclusiones apresuradas por lo que vivimos, por esa parte que conocemos de lo que nos pasó. Sin poder ver, escuche, que a través de aquello que pasó, Dios quiere hacer algo grande también en nuestra vida. Por eso le decía, porque a veces Dios no nos da toda la información, escuche, de lo que estamos viviendo, porque cuántos de nosotros quisiéramos entender el por qué pasa esto. Pastor, si va todo bien, ¿por qué me pasa esto otro? Pero Dios no nos da toda la información de lo que usted y yo podamos vivir. Pero sí Dios nos da la suficiente claridad, la suficiente luz para no quedarnos atrapados en solo una parte de esa historia, para no quedarnos enredados, escúcheme, en alguna situación, en algún problema, en algo que nos tocó vivir ayer. Porque ese es el gran problema de no poder avanzar. Es que nos enredamos en una parte de la historia y sacamos conclusiones importantes, tomamos decisiones importantes, escúcheme, sin poder ver lo que realmente viene para nosotros. Por eso muchas veces nos enredamos, nos quedamos pegados, no podemos perdonar, no podemos avanzar, sufrimos o caminamos año tras año con un dolor, con las emociones dañadas, con el alma dañada en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos detenidos no porque Dios nos esté obrando, sino porque seguimos interpretando toda nuestra vida desde una sola experiencia que nos ha tocado vivir. Muchas veces, escúcheme, pensamos como que Dios nos dejó, nos abandonó, pensamos que todo está mal, pensamos que a lo mejor hay falta de fe, pensamos que a lo mejor hay algo. ¿Sabe por qué? Porque estamos de alguna manera interpretando nuestra historia desde una experiencia y no de lo que Dios tiene cada día para su vida y mi vida. La Biblia dice que cada mañana Dios renueva su misericordia, que cada mañana hay nuevas oportunidades para usted y para mí. Pero nosotros nos quedamos anclados a las malas experiencias y sacamos conclusiones, decisiones muchas veces importantes solo por la mala experiencia que nos tocó vivir. Cuando a lo mejor esa mala experiencia, como dijo Jesús, Dios la está usando ¿para qué? Para glorificarse. Escuche, para glorificarse. Jesús dijo, no es que hayan pecado el joven ciego ni sus padres, sino que Dios dijo, mi Padre está usando esto, sino que mi Padre quiere glorificarse en la situación, en esa experiencia, en aquello que vivía aquel joven. Y le decía que muchos de nosotros estamos detenidos no porque Dios no esté obrando, sino porque seguimos interpretando toda nuestra vida desde una sola experiencia. Por eso muchas veces dice, no, yo no quiero nada más con eso. ¿Por qué usted habla así? Porque tuvo una mala experiencia. Porque usted dice, no, a mí esto no me vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque hubo una mala experiencia. Y muchas veces interpretamos también nuestro futuro, lo que Dios quiere hacer hoy, desde esa mala experiencia que tuvimos. Seguimos interpretando nuestra vida a lo mejor desde una herida, desde un error, desde algo que a lo mejor no nos salió bien o desde una temporada que a lo mejor también fue oscura para nosotros. Y sabe que muchas veces usted y yo con eso sacamos conclusiones grandes para también poder tomar decisiones importantes.
Sacamos, hermano, conclusiones grandes para tomar decisiones importantes cuando hay algo que Dios quiere hacer cada día en nosotros. Y hay cosas que si no se cortan, si no se rompe, no podemos usted y yo pasar a ese nuevo tiempo del cual hablamos este año. Pero ¿sabe usted que Dios no quiere eso? ¿Sabe usted que Dios no quiere eso? Dios no quiere que una parte de nuestra historia, hermano, defina nuestro destino. Mire, esto es algo importante que Dios puso en mi corazón. Dios no quiere que una parte de nuestra historia, defina nuestro destino, tome el control de lo que va a suceder hoy, de lo que va a suceder mañana. Dios no quiere que esa mala experiencia de ayer, controle lo que viene para mi vida. Porque muchas veces una parte de aquello que nos sucedió, de nuestro destino, de algo que pasó, hasta el día de hoy sigue rigiendo nuestra vida. No podemos ser felices, no podemos perdonar, no podemos ser estables, no podemos. Porque hay una parte, escúcheme, que está gobernando nuestro destino cuando lo que gobierna nuestro destino es la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, allí está nuestro camino trazado, nuestra vida trazada. ¿Y este hombre había vivido en oscuridad? Sí. ¿Este joven había vivido toda su vida en oscuridad? Sí. Era ciego de nacimiento, dice la Biblia. Pero escuche esto, él no permitió que su pasado fuera más fuerte. Él no permitió que lo que su pasado, que lo de ayer, fuera más fuerte que lo que Dios estaba haciendo en su presente. Por eso dijo, no sé, lo único que sé es que yo era ciego. Y ahora veo. O sea, él no le daba importancia a su pasado, le daba importancia a lo que estaba haciendo Dios con él en el presente, en el hoy. Y es por eso que usted y yo tenemos que meditar. Una parte de nuestra historia no puede redefinir o definir lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Lo que Dios está haciendo el día de hoy en nuestra vida. A lo mejor hay que frenar. A lo mejor hay que pararse a meditar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo hoy? Porque a lo mejor puede ser que no nos estemos dando cuenta. Escúcheme, y el enemigo quiera redefinir nuestro futuro con algo, una mala experiencia que a lo mejor nos tocó vivir. Verso 12 al 23 del mismo capítulo 9 de Juan. Le decía yo que este hombre había vivido en oscuridad, sí. Pero él no permitió que su pasado fuera más fuerte que lo que Dios estaba haciendo en su presente. Escúchame, no permitió que su pasado marcara lo que Dios o le impidiera alcanzar lo que Dios quería hacer con él en el ahora, en el presente. Acuérdese que él estaba recibiendo vista y eso iba a cambiar no solo su presente, sino su futuro también. Porque él habían cosas que no conocía. Nació ciego. Habían cosas que no había visto. Nació ciego de nacimiento, dice la Biblia. Y había algo que Dios quería hacer con él ahí, pero él tenía que darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo en el presente. Y eso es lo que él dice. No sé, cuando todos le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por esto? No sé, dijo. ¿Cómo sucedió? No sé. Lo único que sé es que yo era ciego, y ahora veo, o sea, está diciendo lo único que sé, que algo Dios está haciendo hoy en mí. Y por eso tengo la condición que tengo hoy y no la que tenía ayer. Capítulo 9, verso 12 al 23. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Porque nosotros muchas veces queremos buscarle explicaciones a todas esas cosas que nos suceden. Y a lo mejor en vez de buscarle tanta explicación a lo que nos sucede, debemos detenernos y mirar lo que Dios ha hecho con nosotros el día de hoy. ¿A dónde Dios nos tiene el día de hoy? ¿A dónde Dios nos ha posicionado en este tiempo? 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esto del lodo es algo extraño. Esto del lodo es la forma que Dios tiene de operar en nosotros. Por eso hay situaciones que no vamos a entender. Hay cosas que vamos a vivir que no vamos a comprender. Porque Dios actúa de una forma no natural ni racional.
Pero Dios va a usar, escúchame, esa parte que no entendimos en nuestro pasado para que nos demos cuenta de lo que Él ha hecho hoy. Le repito, Dios va a usar eso que no entendíamos ayer para que nos demos cuenta de lo que está haciendo hoy con nosotros. Por eso aquel joven no se quedó con lo de ayer, dijo, no sé, lo único que sé es que ayer estaba así y hoy me he dado cuenta que no estoy como ayer. Porque eso es lo que Dios busca, que usted y yo nos demos cuenta de lo que Él ha hecho con nosotros, y va a tener que usar situaciones para que usted y yo podamos reconocer que no hemos sido nosotros, sino Él. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, cómo ocurrió eso. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Es como la misma respuesta, no sé, yo era ciego y ahora veo. No se queda anclado en lo de ayer. No se queda anclado en esa parte de la historia que él había vivido. Sino que él dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. No busca explicaciones. Escuche, no se quema la cabeza pensando cómo sucedió, cómo hizo, cómo pudo ser, cómo fue que me pasó. No, no, no. Porque hay cosas que Dios va a hacer. Y las va a hacer, escúcheme, como Él quiere. ¿Y por qué las va a hacer como Él quiere? Para que nosotros rompamos nuestra manera de entender las cosas y podamos ver lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy con nosotros. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Escuche, porque hay formas, pues hay tradiciones, hay costumbres, hay maneras en nosotros que Dios quiere cambiar, sacar. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos, que Él está haciendo para que nosotros podamos darle lugar, escúcheme, a la manera de Él que tiene para hacer las cosas y sacar la nuestra. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y dice que había disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Escúcheme. ¿Qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. No dijo, no, tiene poder, no, que es profeta. Tercera respuesta simple, sin darle vuelta. Escuchen, ni sacar conclusiones a través de aquella mala experiencia que había tenido quizá. ¿Y qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? No, que es profeta, que tiene el poder, que es el Señor, que está por sobre todas las cosas, que Él me ha colocado aquí. Y él dijo que es profeta. 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Dijo, sí, estamos seguros que él lo es y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. 22. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Pero los padres sabían lo que había sucedido. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Y a lo mejor, escúcheme, el día de hoy Dios no nos está pidiendo que entendamos todo, porque nosotros buscamos entender todo.
Y como buscamos entender todo, tomamos decisiones muchas veces con una parte de la historia que vivimos ayer. Tomamos decisiones importantes, escuchen, y muchas veces echamos a perder lo que Dios tiene en nuestro futuro. Sino que solo nos está invitando a no decidir nuestro futuro desde lo que aún usted y yo todavía no podemos ver. Dios no nos invita a tomar decisiones importantes o que lo entendamos todo, sino que nos está invitando, escucha, que no tomemos esas decisiones si aún usted y yo, o que no decidamos nuestro futuro desde lo que aún usted y yo todavía no vemos. Escuche, porque la fe no es solo alcanzar cosas, la fe es alcanzar a Dios, llevar tu vida a Dios, tu situación a Dios, aún en medio de ese tiempo en cuando tú todavía no ves respuesta. Porque eso es fe. Es llevar mi vida a Dios cuando no veo nada. Cuando parece que todo es al revés, no lo entiendo. Eso es fe, es decir, yo confío en ti. Es no buscarle, escúcheme, explicación a esa parte, a esa fracción de la historia que vivimos ayer, sino que es confiar en lo que Dios está haciendo hoy. Escuche, es confiar en lo que Dios está haciendo hoy. Y a lo mejor el día de hoy Dios no nos está pidiendo que lo entendamos todo. A lo mejor usted tiene una situación, un problema, está pasando por algo, viviendo algo. No busque entenderlo todo, confíe. Confíe, ¿por qué? Porque Dios no nos está invitando a decidir nuestro futuro, escuche, desde lo que aún no vemos, sino desde la fe en lo que Dios puede hacer. Por eso preguntémonos el día de hoy qué parte de nuestra historia estamos usando para explicarlo todo, para explicar lo que quizás pasó ayer, lo que podamos estar sintiendo hoy. ¿Qué parte estamos ocupando para explicar eso? ¿O desde qué experiencia estamos tomando las decisiones? Eso sí que es importante. Me puse a meditar en eso. Y hay un mensaje para eso. ¿Desde qué experiencia estamos tomando las decisiones? Las decisiones no se pueden tomar desde la experiencia que usted y yo tenemos. Se tienen que tomar a través de la voluntad de Dios. Se tienen que tomar a través de lo que Dios establece para su vida. Se tiene que tomar, escuche, a través de lo que Dios está haciendo hoy y hará mañana con nosotros. Porque una cosa es lo que hemos vivido, ¿no? Pero otra muy distinta es dejar que eso que hemos vivido gobierne todo lo que viene. Escúchame bien. Porque una cosa es lo que usted y yo hemos pasado, hemos atravesado, hemos vivido, hemos experimentado. Pero otra cosa muy diferente, escuche, es dejar que eso gobierne todo lo que Dios quiere hacer o todo lo que viene para nosotros. Porque Dios no niega nuestra historia, Dios la conoce. Tampoco Dios minimiza lo que nos dolió, Dios lo sabe. Dios no ignora lo que fue difícil para nosotros, no lo ignora, Dios lo conoce. Por eso Él dice que con todo nos recoge, que Él es nuestro amparo, Él es nuestro abrigo, que Él es nuestro consolador. Él lo conoce. Pero ¿sabe algo? Dios tampoco quiere que solo una parte se convierta en la voz más fuerte en nuestra mente y en nuestra vida de esa historia. Le repito, Dios no quiere que solo una parte de esa historia se convierta en esa voz que nos habla más fuerte a nuestra mente, a nuestra vida. Dios no quiere eso, que esa parte de nuestra historia gobierne nuestro futuro. Por eso es importante aprender a definir cuál es la voz de Dios y cuál no. ¿Y sabe cómo la definimos? A través de las situaciones que vivimos y las respuestas que tenemos para esas situaciones. Porque si la Biblia dice que cada mañana Dios renueva su misericordia, que cada mañana Dios está haciendo algo nuevo con usted y conmigo, tenemos que detenernos entonces. Tenemos que detenernos y darnos cuenta, meditar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, dónde Dios nos tiene, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, dónde nos ha posicionado, qué es lo que Dios está haciendo. Escúcheme, y desde ahí usted y yo poder tomar una decisión, desde la gratitud, desde el reconocer a Dios.
Porque no podemos dejar que solo una parte de nuestra historia, hermano, hable en nuestra mente. Porque cuando dejamos que eso suceda es porque estamos, escúcheme, con nuestra vista puesta atrás y no en lo que Dios ha preparado para nosotros. Juan, versos 24 y 25 del mismo capítulo 9 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Eran bien porfiados los fariseos, ¿no? Lo volvieron a llamar y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Escuchen, porque ahí está el rema. No es, escúcheme, definir nuestra historia por una situación, por una circunstancia, sino que es definir nuestra historia a través de lo que Dios ha hecho el día de hoy, a través de lo que Dios está haciendo en esta hora con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si definimos nuestra historia por lo que nos pasó ayer, vamos a quedar enredados en el ayer. Vamos a quedar enredados en el ayer y no vamos a poder ver lo que Dios ha preparado, porque no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho hoy con nuestra vida. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25, entonces él respondió: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, no buscó, no definió su vida, ni su historia, ni lo que venía por lo que pasó ayer. No la definió, escúcheme, por los años de oscuridad en los cuales vivió. No la definió, escuche, por lo que no conocía, sino por lo que Dios estaba haciendo ahora. Y nosotros tenemos que aprender a definir nuestra historia a través de lo que Dios ha hecho hoy con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho hoy con nosotros? Oh, Dios hoy día me tiene aquí porque su voluntad me ha traído aquí, su amor me ha traído aquí, su gracia, su favor. Entonces tenemos que definir nuestra historia a través de ahí, porque cuando usted la define desde ahí, lo que estamos haciendo nosotros es dar gracias a Dios, es dar gloria a Dios, y no a lo que, escuchen, y no a las situaciones o a esas experiencias que nos ha tocado vivir. No lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Dígale al de al lado: ahora veo, dígale. Dígale: ahora estoy entendiendo. Claro, ahora estoy entendiendo que lo de ayer no me define. Lo que me define es en dónde, es lo que Dios está haciendo conmigo y en dónde Dios me ha puesto hoy. Eso es lo que nos define. Porque el que tiene nuestro futuro, no es lo de ayer, no es la circunstancia, no es el problema. Quien tiene nuestro futuro es aquel que me puso, que me ha dado, o que me ha colocado, o me ha llevado al lugar en donde yo estoy. Él tiene mi futuro en sus manos. Él tiene su futuro en sus manos. Aquí este hombre no permitió que los años que vivió ciego, que los años que vivió en oscuridad se convirtieran en la voz que más fuerte hablara en su vida. Y no permita, escúcheme bien, que lo que pasó ayer, que la vida que tenía ayer, que el hombre que usted era ayer se convierta en la voz más fuerte el día de hoy para usted. No permita eso. Porque si pecó, no pecó, si falló, no falló, esto es para que Dios se glorifique en su vida. Si fue, no fue, esto es para que Dios se glorifique en usted. Pero que no nos defina, escúcheme, el pensamiento de ayer. Que no nos defina la situación de ayer. Que nuestro futuro no lo gobierne, no lo determine lo que pasó ayer, sino lo que Dios hasta el día de hoy está haciendo con usted. Este hombre no permitió que los años que vivió ciego, que los años que vivió en oscuridad se convirtieran en la voz que más fuerte hablara en su vida. Por eso cuando los fariseos le preguntaron si es pecador, él dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Dijo. Por eso no permitió, él no habló: no, es que yo nací ciego, es que yo muchos años viví así, esto, no. Una cosa sé, que esa era mi vida ayer y esta es la vida que tengo hoy. Y eso es lo que tiene que estar claro en usted y en mí. No es el cómo pensábamos ayer, es el cómo pensamos hoy. No es el cómo éramos ayer, sino que en lo que hemos sido transformados hoy. Eso tiene que redefinir nuestra vida. Por eso el día de hoy Dios no nos está pidiendo que veamos todo el panorama.
Nos está enseñando a confiar. No nos está pidiendo entender cosas que a lo mejor no entendemos. Nos está pidiendo creer, confiar. Sino que Dios el día de hoy nos está recordando algo muy sencillo. Y eso es que cuando caminamos con Él, aunque no lo veamos todo, no estamos caminando a ciegas. Escuche bien, sino que estamos caminando acompañados por Él. Estamos caminando guiados por Él. Por eso la importancia de caminar con Él, de buscarlo a Él. Caminar con Él no es decir, no, yo voy con el Señor. No. Es llevar mi vida a la palabra. Es llevar mi vida a lo que Dios tiene establecido, diseñado, escrito para mí. Y eso es lo que cambia completamente nuestra manera de avanzar. Por eso aprendamos a mirar distinto. Mira al de al lado y dígale, aprende a mirar distinto las situaciones. Porque cuando todo está bien, no es que Dios quiera glorificarse. Cuando todo está mal, que Dios quiere mostrar su poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que lo vayamos conociendo. Por eso Él nos lleva, nos dice, de un viaje nos lleva a toda la victoria, sino que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. O sea, habla paso a paso. Y cada paso va a tener su dificultad, cada paso va a tener su nueva experiencia, cada paso va a tener, nos va a llevar a enfrentar situaciones. Pero somos nosotros los que debemos confiar que Él nos lleva de triunfo en triunfo, que Él nos lleva de victoria en victoria. Somos nosotros los que no podemos dejar que una situación, una situación pueda definir lo que viene para nosotros. Y eso es lo que lo cambia completamente, o cambia completamente nuestra manera de avanzar. Por eso aprendamos a mirar distinto. Aprendamos a reconocer que muchas veces hemos permitido que heridas del pasado, que experiencias del pasado, hermano, empiecen a gobernar nuestra vida. Y eso es lo que hay que detener, lo que hay que sacar, lo que hay que anular, lo que hay que renunciar. No permitir que heridas del pasado de ayer gobiernen nuestro futuro. Al que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Por eso aprendamos a mirar distinto. Verso 26 al 38 del mismo capítulo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Escúcheme bien, porque la mente racional no va a entender lo que Dios quiere hacer. La mente racional no va a entender, por eso hay que salir de lo racional, escúcheme, y llevar nuestra vida a confiar a Dios. Llevar nuestra vida a la palabra de Dios. Llevar nuestra vida al diseño de Dios. Porque racionalmente no vamos a entender lo que estamos enfrentando. Pero si llevamos nuestra vida a la palabra, hermanos, vamos a recibir no solo una palabra, una dirección, escúcheme, para volver nosotros a centrarnos en lo que Dios está haciendo hoy y en lo que quiere hacer mañana también con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted no está dejando que la situación o una parte de una experiencia, de una situación del pasado gobierne lo que Dios tiene en el futuro para usted. Ayer a lo mejor fue malo, hoy día es mejor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad. Y esas oportunidades que Dios nos da es para que usted y yo podamos cada día, como en una hoja en blanco, reescribir nuestra historia. Reescribir nuestra historia. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. 30, respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Escúcheme bien. Mire el ciego, el que no sabía nada. Los otros eran gente estudiosa de la ley, pero el que no sabía nada dijo, esto es lo maravilloso, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, dice, que ustedes conociendo todo lo que conocen, no sepan quién es, de dónde viene, quién sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, escúcheme bien, y hace su voluntad, a ese
Oye, si alguno es temeroso de Dios, si alguno busca la rectitud, si alguno busca la justicia, es justo y hace la voluntad de Dios, Dios a ese le abre los ojos. A ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, dice, nada podría hacer. Escúcheme bien. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Reciba la palabra el día de hoy. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oyó Jesús que lo habían echado, que lo habían expulsado, cuando el hombre no buscó justificaciones, no buscó, sino que hizo lo correcto. Hizo, escúcheme, lo que habló, lo que recibió de Dios. Hizo como Dios le dijo. No sé, dijo, yo era ciego, lo único que ciego ahora veo. No me pregunten más, yo les voy a hablar de lo que Dios ha hecho hoy día conmigo. Dice, y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Dígale al de al lado, te está hablando Dios hoy día a ti. Su palabra, escúcheme, es Cristo. La palabra es el verbo era Cristo, es Cristo. Entonces escúcheme, Él es el que está hablando con usted y conmigo. Él es el que está trayendo respuesta para lo que tenemos realmente que hacer. Le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, le dijo, Él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Entonces, aprendamos a tomar decisiones no solo de una parte de nuestra historia, no solo parado en una parte de algo que nos sucedió, porque es por eso que muchas veces nos hemos detenido, es por eso que muchas veces nos hemos equivocado. Por eso el día de hoy decidamos soltar esa forma o manera limitada de mirar nuestro pasado. No sigamos justificando nuestras heridas ni nuestros errores, sino que decidamos buscar sanar. Decidamos buscar sanar. Porque esa es una decisión que Dios no toma por usted, tiene que tomarla usted. Decidamos buscar sanar. No nos quedemos detenidos en aquello que a lo mejor todavía no entendemos. Porque hoy día Dios ya hizo algo nuevo para usted. Usted despertó hoy día y con el día, juntamente con el día, Dios tiene una nueva oportunidad para su vida. Pero decidamos sanar, recibamos la misericordia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios. No tomemos decisiones por cosas, escúcheme, por algo que vivimos en el pasado, una mala experiencia ayer. No tomemos decisiones importantes a través de eso, sino que veamos lo que Dios ha hecho con nosotros hoy, a dónde Dios nos tiene hoy. Reconozcamos que ha sido Dios, y si ha sido Dios el que lo tiene ahí, que Dios lo mueva cuando lo tenga que mover. Elijamos caminar con Dios. Aprendamos a mirar distinto. Este hombre conocía solo una vida. Conocía solo algo, oscuridad. Pero recibió la sanidad de Cristo, recibió el milagro de Dios. Y no se quedó pensando en cómo vivió ayer, lo que pasó, sino que dijo, no, hoy Dios hizo algo nuevo conmigo. El día de hoy tengo una nueva oportunidad. El día de hoy tengo una oportunidad de no vivir mi vida, de que aquello que viví durante años controle mi vida, sino que sea Dios el que me dé el futuro que tiene para mí. Ese hombre no rebuscó otra cosa. No buscó otra explicación, solo creyó. Diga conmigo, creyó.
Porque la fe no siempre va a tener explicaciones. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Fue el joven? ¿Fueron sus padres? No, Jesús fue claro, dijo, no, es para que las obras de mi Padre se glorifiquen, se manifiesten. No tiene explicación el por qué. Pero sí, la fe nos lleva a tener convicciones. Claro, por eso Jesús dijo, no, si no tiene que ver esto con esto ni con lo otro. No, es para que Dios se glorifique, es para que Dios se glorifique, es para que Dios se glorifique, acuérdate, es para que Dios se glorifique. Hey, Dios me movió con esta palabra, ¿sabe por qué? Porque hey, vino algo a mi mente, algo a mi espíritu. Dije, pero si esto es lo que hemos estado hablando, eso es lo que hemos estado conversando, eso es lo que hemos estado, todo este año la palabra ha sido esa, no esto, rectitud, no esto, o sea, no hablamos de ayer, no hablamos de lo que pasó ayer, hablamos de lo que Dios quiere hoy, de lo que Dios quiere hoy, de lo que Dios quiere hoy, porque hay algo que Dios está haciendo en nosotros. Él dijo, Jesús, mi Padre no ha parado de trabajar, por tanto me es necesario seguir haciendo las obras de mi Padre. Entonces sigamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Establezcámonos en donde Dios nos estableció, no tomemos decisiones por una situación donde a lo mejor ni siquiera la entendemos, sino que demos gracias a Dios, porque sabemos que no ha sido el hombre, sabemos que no ha sido yo, sabemos que ha sido Dios el que nos ha posicionado, el que nos tiene y el que nos ha llevado al lugar en donde usted y yo estamos. La historia partió con 6 ciegos. Cada uno dio su opinión de cómo ellos veían al elefante. Y todos tenían razón. Porque ninguno lo podía ver completamente. Podía ver al elefante completo. Y a lo mejor todos pueden tener razón en medio de esa situación que usted vive. A lo mejor todo. Porque cada uno lo ve desde su posición. Escúcheme. Por eso, mejor busquemos avanzar, seguir adelante, dando gracias a Dios por lo que ha hecho, reconociendo a Dios ahí. Escuchen, no redefiniendo nuestro futuro por una parte de nuestra historia, por una parte de una mala experiencia o de una situación que nos ha tocado vivir, sino que detengámonos, meditemos y digamos, Señor, si yo estoy hasta aquí, es como la palabra otro día, el Ebenecer, ¿se acuerda? Hasta aquí me ayudó. Si estoy aquí es porque Dios me ha traído aquí. ¿Se acuerda de Ebenecer? ¿Se acuerda esa palabra? Que es Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que esa palabra no decía, no, hasta aquí Dios, hasta aquí nos ayudó y ahora sigue solo. No, sino que era un recordatorio que Dios siempre estaba con nosotros. Sí, cuando Samuel levanta esa bandera, planta esa, dice, no, es un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros. No le busque explicación a lo que quedó atrás. No le busque, párese y diga, Señor, estoy aquí por ti. Tú me has traído aquí. Claro, antes era ciego. No, yo ahora puedo ver, puedo darme cuenta de lo que has hecho con mi vida, lo que has hecho con mi casa. Puedo ver, Señor, la posición que tú me has dado. Entonces, si alguien quiere respuesta de lo que pasó ayer, no la busque usted. Haga lo que tiene que hacer, deténgase y dele gracias a Dios y reconozca que no ha sido usted. Y glorifica a Dios en ese lugar. ¿Sabe cómo? Venciendo, triunfando. ¿Cómo? A través de lo que Dios nos ha dado ahora y no el cómo pensábamos ayer, porque ese cómo pensábamos ayer es lo que limita nuestro futuro en el tiempo de hoy. Por eso hay que ir renovándonos cada día, renovando nuestro entendimiento para que salga más lo nuestro y entre más lo de Dios a nuestra vida. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Oh, tan temprano, pastor, ¿qué le pasó? Hasta ahí, algunos dicen, bueno, esto nomás me dio el Señor. ¿Recibió la palabra? ¿La entendió? Y si no, pídale al Señor. Dígale, Señor, algo tú quieres hablar a mi vida. Porque se lo dije yo ayer. El pastor ayer me iba a buscar en la tarde. Le dije, no vuelve a la oficina. ¿Recuerda? Vuelve en la tarde, voy a ir para la casa. Estaba todo el día. No vuelve a la oficina. Porque yo creo que cuando alguien se acerca a Dios y toca, Dios abre. Que cuando alguien se acerca a Dios y pide, recibe de Dios.
que cuando alguien busca de Dios va a recibir la dirección, lo que necesita para lo que tiene que enfrentar, lo que tiene que pasar, o lo que tiene que alcanzar en la vida. Yo creo en eso. La Biblia dice que lo que hacemos nosotros en el secreto, dice que después Dios lo va a recompensar en público. Y lo vamos a ver, acuérdese, Camilo lo vaya a ver, acuérdate. Medita en esta palabra y lo vas a ver, acuérdate. No tomes decisiones por una circunstancia. Mira lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy. Oh, yo hablo a ti en el nombre del Señor. Mira lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy. Dale gracias a Dios y reconoce que no es el hombre, ha sido Dios. Y si tienes que salir de ahí, que Dios te mueva. No te muevas tú, que Dios te mueva. Deja que Dios te mueva. Dios te ha dado la capacidad, te ha dado la sabiduría, te ha dado el entendimiento, te ha dado la gracia. Situaciones, 5 situaciones. En las 5 salías airoso. Una te buscó distraer, una te buscó usar tu fuerza, pero otra te hizo descansar nuevamente. Medita en esta palabra. Yo creo que algo Dios tiene que hacer con nosotros este año. La Biblia habla de doble porción. Y al que busca va a hallar. Escúcheme, al que toque Dios le va a abrir. Y al que pida va a recibir de parte de Dios. Porque tenemos un Dios justo, un Dios fiel y un Dios real. Escuche, que conoce todo lo que usted y yo vivimos. Somos nosotros los que buscamos, le buscamos explicación a lo que estamos pasando, a lo que estamos enfrentando. No, no, no. Dios conoce lo que tú y yo vivimos. Él no está ajeno a tu situación. Él no está ajeno a la experiencia que puedes estar viviendo, que te tocó vivir. Él no está ajeno. Por eso, y si Él no está ajeno, escúcheme, y la Biblia dice que Él con todo nos recoge, que no nos deja huérfanos, que no nos deja solos. Entonces hay algo que Dios quiere hacer. Jesús dijo, no, esto es para que mi Padre, la obra de mi Padre sean manifiestas. Es para, escúcheme, para Dios llevarnos a un mayor nivel de fe, de confianza en Él. Es para eso. ¿Quién pecó? No. Ni Jesús respondió. Dijo, no fue ni el joven ni los padres. Esto tiene que ver con Dios, dijo. Escucha, ni Jesús respondió. Por eso el hombre que dijo, no, yo lo único que sé que antes era ciego. Y ahora veo. Lo único que sé que ayer no podía ver claramente, pero hoy puedo ver. Hoy Dios hizo algo en mí. Hoy Dios trajo una palabra en mi vida. Hoy Dios trajo claridad en mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera en mi camino. Algo Dios hizo hoy para lo que usted y yo enfrentamos. Año 2026, año de mayor entendimiento. La doble porción tiene que ver con un mayor entendimiento en lo espiritual. Escúcheme, y una doble porción también en todo lo que Dios tiene que restituir a nuestra vida. Cierre sus ojos. Señor, oramos delante de tu presencia. Oramos dando gracias, Señor, por lo que ya has hecho. Oramos dando gracias por tu palabra, Señor. Bendita tu palabra, Rey. Una palabra que nos alienta, que nos anima, que nos infunde ánimo. Una palabra, Dios mío, que nos direcciona. Una palabra que nos lleva a tu voluntad. Una palabra que nos lleva a lo que tú has reservado, diseñado y guardado para nosotros, Señor. Por eso creo, Padre amado, que cuando buscamos explicaciones a través de las situaciones que vivimos, Señor, es ahí en donde nos trabamos. Es ahí en donde se detienen áreas de nuestra vida, Padre. Pero cuando te buscamos a ti, tú traes claridad en las decisiones que debemos tomar. Tú traes claridad en cada paso que tenemos que dar, Señor. Por eso hoy día estamos aquí, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Padre, siempre llega en el tiempo oportuno. Siempre llega en el tiempo, Dios mío, en donde parece que todo acabó, Padre, pero no ha sido así, sino que tú tienes algo nuevo, Señor, para nosotros. Hay un nuevo día, una nueva historia, una hoja en blanco que reescribir, Señor, Padre, y eso solo lo puedes hacer tú con nosotros. Por eso hoy día oramos, Señor, por esta palabra.